¿Qué es un puente? Puede concebirse como una estructura que facilita el trayecto a destino de quienes viajan. Puede internarse en valles profundos y pronunciados o en aguas sombrías y turbulentas, y sin él, el recorrido del viajero sería mucho más difícil o imposible. Generalmente la estabilidad de un puente depende de dos pilares sólidos que trabajan a la par. Es esencial para la integridad del puente y el bienestar de aquellos a los que sostiene. De manera muy similar, el profesional y la persona encargada del cuidado en el hogar trabajan juntos mientras facilitan el trayecto de la persona con demencia. Los centros de cuidado diurno son un excelente recurso para las personas con demencia y sus familias. Este video le mostrará las ventajas del cuidado diurno de adultos por parte de cuidadores y profesionales y aprenderá a colaborar con el personal del centro para ofrecer la mejor atención posible a su ser querido. Como sabe, el cuidado no ocurre en forma aislada. Uno se convierte en cuidador con todas sus responsabilidades. Para obtener una perspectiva de las ventajas del cuidado diurno de adultos, consultamos a cuidadores reales. Joan es la cuidadora principal de su madre, Natalie. ¿Existe una palabra con mayor significado que monumental? Sinceramente, me permite ir a trabajar sin tener que preocuparme por lo que sucede en casa. Y, teniendo en cuenta que tengo muchas otras preocupaciones, es una cosa menos de la que debo preocuparme. Bárbara cuida de su esposo Alan. Recurrir a un centro de cuidado diurno me ayudó a tener tiempo para mí. Me tensionaba mucho al tener que levantarlo y vestirlo en la mañana. Y cuando terminaba de realizar estas tareas, parecía como si ya hubiera hecho el trabajo de todo el día. Así que, cuando comencé a llevarlo al centro, fue, como dice el comercial, cómo se escribe el alivio. Fue un alivio, porque tuve tiempo para hacer actividades que normalmente no podría haber hecho. Y un día me di el gusto de ir al cine. Brenda también cuidaba de su esposo. Fue sumamente valioso para mí saber que, cuando iba a trabajar, él estaba allí y que alguien me llamaría si sucediera algo. Me liberó de gran parte de la tensión y el cansancio que todo ese trabajo me hubiera provocado. Aunque las mujeres estén en la casa, quieren informarse, necesitan ese tiempo para ellas. Shirley y su marido llevan 62 años de casados. Seguridad. Puedo ir a algún lugar. Siempre llevo un teléfono conmigo, pero me siento libre como para visitar a un pariente, a alguien enfermo, o voy a la iglesia una tarde a la semana. Tenemos un servicio los miércoles al mediodía y siempre sé que él está seguro, que lo están cuidando, que hay alguien con él. Mary Ann no solo cuida de su madre, sino también de sus nietos y trabaja. Mientras mi madre está en el centro, la mayoría de las veces voy a trabajar, pero también hago otras tareas. Si necesitamos comprar comida, ropa, lo que sea, aprovecho el tiempo en que ella está allí. Pero el centro de cuidado diurno es mucho más que un descanso para usted. De hecho, es muy beneficioso para su familiar. Las actividades se adaptan al nivel de capacidad funcional de cada persona para lograr la participación y satisfacción plenas. El estímulo social y el programa de actividades permiten mantener las habilidades, y las investigaciones indican que el cuidado diurno reduce los problemas de comportamiento en el hogar y las alteraciones del sueño. Los cuidadores con los que hablamos también advirtieron otros beneficios. La madre de Joan, Natalie, padece un síntoma muy común de la demencia, la apatía. Las personas que la sufren no tienen iniciativa. Pasan mucho tiempo sin hacer absolutamente nada. Las actividades en el centro mantienen a Natalie más atenta y activa. Si fuera por ella, probablemente no haría otra cosa más que dormir. Así que esto es... Noté una diferencia entre los días que concurre y los días que no lo hace. Al final del día está, supongo que más contenta, ese es realmente su estado.
Se siente un poco mejor con ella misma, no lo sé, se ve diferente. Susan ya cuidaba de su madre, que padece la enfermedad de Alzheimer, cuando su padre Frank recibió el mismo diagnóstico. Al mismo tiempo, trabajaba y cuidaba de una hija adulta muy enferma. Tenía algo más que hacer que solo sentarse frente al televisor y disfrutaba mucho de las 6 horas por día que pasaba aquí. Se podía ver la diferencia. Incluso cuando llegaba a casa se entristecía porque aquí recibía mucha atención. Tenía muchas amigas en el programa de cuidado diurno. Lo disfrutaba. Barbara sentía que el contacto con otras personas era bueno para su esposo. Pienso que lo más importante que obtenía del centro de cuidado diurno era relacionarse con otras personas durante el día. Tenía la oportunidad de estar en un grupo en el que había personas con una conducta similar a la suya. Y creo que lo tranquilizó saber que no era el único que atravesaba esa situación particular. El esposo de Shirley ha asistido al centro diurno para adultos durante más de 17 años. Estoy completamente segura de que la razón por la que reconoce lo que lo rodea y de todos sus intereses actuales es el hecho de concurrir al centro de cuidado diurno. Para comprender por qué el cuidado diurno es tan beneficioso, debemos conocer un poco más sobre la demencia. La demencia es un término muy amplio. Existen muchas clases de demencia que pueden afectar a una persona de diferentes maneras. Cuando una persona tiene cáncer, queremos saber si es de pulmón, óseo o de mama. De la misma manera, si una persona padece demencia, queremos saber si se debe a la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, por cuerpos de Lewy o si es demencia vascular. Mucha gente asocia la demencia con problemas de memoria, pero son otros los síntomas que hacen que sea aún más difícil de sobrellevar. Los trastornos en el lenguaje, el razonamiento abstracto, el discernimiento y la orientación dificultan la comunicación y la realización de las tareas diarias, y quienes padecen demencia con frecuencia tienen delirios y alucinaciones, pueden creer que les roban sus pertenencias o ver niños o animales en la casa. La imagen del cerebro muestra qué partes se asocian con las distintas actividades. Cuando se daña una región del cerebro en particular, la persona tendrá dificultades con las habilidades inherentes a esa región. Es posible que otras zonas y capacidades relacionadas, como el sentido del humor, la sociabilidad y la percepción del arte y la música, no resulten afectadas. Sabemos que conoce muy bien los cambios en su ser querido y comprendemos el dolor que siente. Si bien es natural que se concentre en sus limitaciones, nosotros priorizamos sus capacidades. Partimos de esa base, aprovechar las fortalezas y habilidades para potenciar la capacidad funcional y lograr que la persona se sienta mejor. Podemos disfrutar de quienes son hoy y deseamos que usted también lo haga. Pero para trabajar de la mejor manera posible, el personal del centro de cuidado diurno necesita su ayuda. Con frecuencia, quienes padecen demencia no pueden recordar los detalles más preciados sobre su vida. Usted conoce a su ser querido mejor que nadie, y su opinión y conocimiento son importantes. El personal querrá conocer los intereses, pasatiempos, música preferida, programas de televisión que disfruta o el nombre del equipo deportivo favorito de su ser querido. Le preguntará a qué se dedicaba su ser querido, sus momentos de mayor orgullo, dónde creció, a qué lugares viajó, si tiene nietos. Brindar al personal estos datos puede resultar muy útil. Cuanta más información comparta con los miembros del personal, más capacitados estarán para hablar de estos detalles con su ser querido, lo que permitirá aumentar la autoestima y contribuir a un mejor sentido de bienestar. Esta información también permitirá al personal desarrollar actividades significativas. Si bien es importante que brinde información sobre su ser querido cuando asiste al centro por primera vez, también es importante continuar informando al personal sobre los acontecimientos actuales de su vida. Son personas que llegaron a conocer a mi madre de otra manera. La conocen personalmente. Saben lo que hizo durante el fin de semana. Me preguntan qué hizo durante el fin de semana para tener un tema del que hablarle, y pienso que eso la beneficia. Se la ve más relajada, está más familiarizada con ellos.
Algunos días, si pienso que no durmió bien por la noche, o tuvo otro problema, o quizás comió algo que no le cayó bien, generalmente les informo si sucedió algo inusual en casa. Sandy Egan, enfermera de un programa de cuidado diurno, considera que esta comunicación continua es importante desde una perspectiva médica. En lo que respecta a la comunicación, las familias deben informarnos sobre la salud física y mental de los pacientes, cualquier cambio que haya en el hogar, para que podamos evaluar lo que causa estos cambios, ya sea un cambio en la asistencia médica domiciliaria, una medicina o una enfermedad física. Los cuidadores deben informar al personal del centro qué estrategias funcionan en el hogar. John se inquietaba durante el almuerzo. Su esposa le comentó al personal cuánto admiraba a Frank Sinatra. Cuando pusieron música de Sinatra en el almuerzo, el humor de John cambió. Estaba contento. Veamos el caso de Bill, que se impacientaba durante la tarde y quería ver a sus padres fallecidos. Su esposa, Marge, descubrió que si le ofrecía una taza de té y una galleta, podía eludir su deseo de salir de la casa. Cuando Marge compartió esta información con el personal del centro de cuidado diurno, descubrieron que ofrecerle a Bill una galleta y té cuando se impacientaba durante el programa funcionaba de maravilla y evitaba que quisiera salir del edificio. Asegúrese de informar al personal del programa diurno sobre los problemas de conducta que experimenta en el hogar. En equipo, es posible pensar la causa de estas conductas y plantear estrategias para abordarlas. Algunos cuidadores han descubierto la utilidad de tomar notas en el hogar cuando surgen dificultades para poder recordarlas y compartirlas con el personal. Hay veces que parte del problema surge cuando visto a mi madre en la mañana y ella se niega rotundamente. Probablemente se deba a que, en un intento por ahorrar tiempo, elijo una prenda, la saco y le digo, ponte esto. Y pienso que al poco tiempo eso le molesta. Me quejaba de esto con Mary, la enfermera, y me sugirió algo. A veces es algo tan simple y sencillo que te preguntas, ¿por qué no lo pensé? Aunque es uno de esos momentos en que dices, ahora lo entiendo. Cuando dijo, ¿por qué no sacas dos prendas y la dejas elegir entre las dos? Y pensé que era una idea brillante. Ahora funciona y entonces es lo que hago. Otra clase de estrategias. Sí, el hecho de que no tengo conocimientos sobre esto. Comprender lo que significa, cuál es el proceso de la enfermedad, ofrecer una idea en cuanto a qué esperar y qué no. Ese tipo de cosas han sido muy útiles. Walter es el cuidador principal de su esposa Denise. No se sentía cómoda con su sostén y le dolía, pero ella quería usar uno, de manera que se transformó en una búsqueda diaria en diferentes negocios para encontrar el sostén adecuado, hasta que finalmente lo decidimos. Mary Catherine nos ayudó. No lo necesitas, así fue y se solucionó el problema. Cuidar de una persona con enfermedad de Alzheimer puede convertirse en una montaña rusa emocional. Es difícil adaptarse a los cambios en la capacidad funcional y la personalidad. A menudo, los cuidadores informan que las habilidades y el nivel de comprensión de su ser querido varían todos los días. Algunas veces, estos cambios son tan notables que parece que la persona que conocían ya no existiera. En lugar de comenzar a lamentar una pérdida tan inmensa, se recurre a que los cuidadores asuman una responsabilidad aún mayor. Los cónyuges deben aprender un nuevo rol mientras cumplen con las tareas diarias que su pareja solía realizar. Los hijos adultos deben alternar el cuidado con su trabajo y su propia familia. Se posponen los planes de jubilación. La esposa de Walter tenía 54 años cuando la diagnosticaron. Sinceramente, no advertimos ningún síntoma. Sabíamos que algo no estaba bien. Incluso cuando Denise recibió el diagnóstico, nos sorprendimos. Ahora, al mirar atrás, nos damos cuenta de que es necesario informarse más acerca del Alzheimer que lo que sabíamos en ese momento, pero nos paralizamos cuando se confirmó el diagnóstico. Al principio fue difícil. Era algo así como enseñarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. Afortunadamente, nuestros hijos son grandes, pero eso no facilitó la situación. Debido a que Denise era muy joven, no teníamos ninguna referencia. No encontrábamos nada que pudiera ser. Creo que cuando mi madre vino a vivir conmigo hace 8 años,
y los médicos dijeron que ya no podía vivir sola, no me di cuenta de que se convertiría en una tarea tan difícil. A nivel emocional, bueno, sentía rabia a veces por el hecho de no tener vida, y pienso que eso es lo principal. Te sientes atrapado. Todo cuidador o cualquier individuo que asista a una persona enferma, ya sea un niño o un adulto, pierde tiempo propio porque se concentra en cuidar de esa persona. Odio decirlo. Existen problemas mentales con la demencia. No pueden pensar, tienes que pensar por ellos. Tienes que vestirlos, ayudarlos a bañarse. Por ejemplo, en el último tiempo, cuando había empeorado mucho, tenía que bañarlo cada día. De lo contrario, no se bañaba. Quiero decir que es difícil. Todo parecía un caos en ese sentido. Me llené de resentimiento y me afectó el hecho de sentirme agobiada. Cargaba con todo. Era algo así como, ¿cómo iba a negociar toda la responsabilidad que implicaba hacer que este tren, como yo lo llamo, continuara avanzando por los rieles correctamente sin caer en el pozo? El sentimiento de culpa acecha a muchos cuidadores. Sienten que no hacen lo suficiente o que no lo hacen bien. Se sienten culpables porque perdieron la paciencia. ¿Cómo no enojarse o sentirse frustrado cuando alguien hace la misma pregunta 20 veces en 15 minutos? ¿Cómo no sentir fastidio al tener que permanecer despierto todas las noches por alguien que se niega a acostarse y dormir? Con frecuencia, parece que los pacientes con demencia hacen las cosas a propósito. Puede parecer que son manipuladores o desconsiderados. La descubro haciendo cosas que me frustran, pero sé que no lo hace a propósito. Pero al mismo tiempo me siento frustrada. No les mentiré a los cuidadores, se frustrarán, pero lo tolero, porque me doy cuenta de que no pretende molestarme, ni tener reacción lenta, ni ir al baño 800 veces. Solo forma parte del día. Su mente piensa que tiene que ir. A veces me resultaba difícil trasladarlo cuando no podía moverse. Se movía lentamente, y yo suponía que era por la demencia y trataba de agilizar sus movimientos de algún modo. Después de la cirugía de próstata, empezó a tener incontinencia, y cuando eso